Gracias por mirar Tocoa Colón 504. Suscríbanse, denle me gusta y comenten. Cristian Urbina, joven pastor que recorre las calles de la ciudad de Tocoa, del departamento de Colón y a donde lo lleve la palabra, se ha ganado un cariño entre la población que mira las redes sociales y están pidiendo más de esa palabra. Pero también algunos dicen, Cristian se refiere de Santiago Zúñiga con las palabras que él lo ha descrito en su conocimiento que tiene de él, porque le tiene envidia. ¿Qué de cierto es de que Cristian podría tenerle envidia a Santiago Zúñiga? Vive mi Dios, a nadie le puedo traer envidia, porque la envidia es pecado. Dios está en contra de los envidiosos, y los envidiosos no tienen parte con Dios. Entonces yo no estoy por envidia, sino porque uno tiene que saber cómo predicar la palabra de Dios. Porque la misma palabra dice que hay que predicarla con sabiduría, con entendimiento. Y dice la palabra que con misericordia se corrige el pecado, no con ira, no con soberbia, no con altivez, no con escándalo, sino con misericordia, dice la palabra de Dios, se corrige el pecado. Si miramos bien, Jesucristo predicaba. Y cuando él predicaba, la gente quedaba admirada de aquel mensaje, quedaba admirada de aquella doctrina que él enseñaba. Imagínense bien, ¿quiénes eran los únicos que lo aborrecían? Eran los fariseos y escribas, pero las rameras, los asesinos, los cobradores de impuestos no aborrecían a Jesús. ¿Quiénes lo aborrecían? Eran los contrarios. ¿Quiénes eran los contrarios? Los fariseos y escribas. No eran personas que estaban allá destruidas en el pecado. Más bien esas personas estaban de acuerdo con lo que Jesús predicaba. Tantas multitudes le rodeaban a Jesús y podemos ver que Jesucristo, con qué gran amor, con qué gran anhelo, cómo les predicaba la palabra. Les decía arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, decía. Y también les dijo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, les dice. Imagínense, entonces podemos encontrar muchas cosas de Jesús. Encontró una mujer samaritana en el 4:1 de Juan, en el pozo de Jacob. Y los samaritanos con judíos no se querían, no se llevaban, no tenían rival, no tenían unidad. Y dice la palabra que Jesús le dice, 5 maridos te has tenido y aún el que tienes no es tuyo. Pero en ninguna manera Jesús la trató de perra, de cerda, de prostituta o de adúltera. Ninguna manera. Más bien le dijo, anda, tráeme tu marido, porque 5 tienes y aún el que tienes no es tuyo. Aquella mujer salió en carrera a darle aviso a la gente que había encontrado un profeta en el pozo de Jacob y que le había dicho la gran verdad, le había predicado la palabra, pero que aquel hombre le había sido cambiar. ¿Se imagina? Entonces le dice así, ¿ve? La mujer a Jesús, la samaritana, Señor, pero a mí me han enseñado que en el templo de Jerusalén se adora a Dios. Entonces Jesús le contesta, ni en el templo, ni en el monte, ni en la ciudad, sino que los verdaderos adoradores me van a adorar en espíritu y en verdad, dice la palabra de Dios. O sea, donde quiera que vayamos podemos adorar a Dios, donde quiera que andemos podemos darle alabanza, gloria, pero ¿a quién? Al Rey de Reyes, no a nadie más. Entonces yo envidia no le tengo. ¿Por qué? Porque la envidia es pecado para mí. Bueno, para Dios también. Tú apuntas que el Señor Jesucristo no tuvo palabras duras, como en este caso las tiene este señor de nombre Santiago Zúñiga y que se hace llamar apóstol. Y de sus simpatizantes y personas que supuestamente tienen conocimiento en Biblia, manifiestan que sí, que Jesucristo en algunas partes de la Biblia se refirió con palabras duras, dice, a algunas personas. A quien se refirió a Jesús con palabras duras fue a los escribas y fariseos, donde les decía hace poco blanqueado. Pero ¿a quiénes fue? A los escribas y fariseos. Aún también les tuvo paciencia a los escribas y fariseos. Y también Juan el Bautista, el profeta, es cierto, a los fariseos y escribas les decía generación de víboras. Pero ¿a quiénes eran? A los escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque los escribas y fariseos ya conocían
la palabra de Dios, eran conocedores, eran cristianos, eran evangélicos, eran sacerdotes del Dios Altísimo, pero ellos estaban en contra de lo que Jesús predicaba, ellos estaban en contra de lo que Juan el Bautista hacía. Entonces por eso Juan el profeta les dice, generación de víbora, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? En pocas palabras, ellos huían de lo que enseñaba Juan el profeta o de lo que enseñaba Jesucristo. Entonces podemos ver que entonces Jesús a esta gente sí les decía palabras duras, pero a quien escribas y fariseos no eran a los pecadores, no eran a las rameras, no eran a los cobradores de impuestos, no eran a los asesinos, no, en ninguna manera. Encuentra a un rico, Jesús no le dice, perro, vende lo que tiene y dale a los pobres, no le dijo así, le dice, vende lo que tiene y dale a los pobres, te falta una cosa. ¿Y qué cosa me falta? Le dice el rico. Vende lo que tiene y dale a los pobres. Pero en ninguna manera Jesús lo trata mal. En ninguna manera Jesús lo ofende. Y era un rico poderoso. Eso dice la palabra de Dios. Ahora, ¿tendrá en este caso Santiago Zúñiga alguna autoridad en aquello de que se fundamenta él, que es un apóstol, de poder tratar a la gente como lo hace en sus prédicas de perros, caballos, estiércoleros, comete tu más? Encontramos a Pablo. Pablo fue un apóstol, que cuál fue el último apóstol, y no hubo más después de él, y no han habido más. Pablo en ninguna manera trataba así, y Pablo era un poco pesado en la Biblia, era un poco pesado en la palabra de Dios, en la doctrina, pero en ninguna manera Pablo predicaba así. Sí, Pablo los corregía, los decía que anduviéramos honestamente en santidad, en orden, en honestidad. Y es cierto, Pablo dice en Filipenses 3:2, guárdense de los perros. ¿Pero de quiénes está hablando? De los falsos profetas. Guárdense de los mutiladores del cuerpo, que son de los falsos maestros. De eso fue lo que dijo. Cuídense de que no caigan con los falsos profetas. Eso fue lo que dijo Pablo el apóstol. Pero no estaba refiriéndose a ofender secularmente a la gente. Entonces por eso encontramos que Pablo era un hombre tosco en Biblia, pero en ninguna manera ofendió, en ninguna manera trató mal. A quien sí les dijo, a los filipenses, guárdense de los falsos profetas, cuídense para que no vayan a caer con ellos. Eso fue lo que dijo. Bien, algunas partes de lo que se predica por parte de Santiago Zúñiga, que decimos, pues él se hace llamar apóstol, tú las compartes, como en este caso, no a la idolatría, no al cambio, en este caso, de la tendencia sexual, sino de que hombre con mujer, mujer con hombre, sí. No más. Porque Dios te manda eso. Dios está de acuerdo que el hombre lleve a cabo matrimonio con la mujer, o la mujer con el hombre. Dios no va de acuerdo con el matrimonio hombre con hombre ni mujer con mujer. Dios está en contra de esto. Y yo nunca voy a estar de acuerdo con eso, porque si no, de nada me sirve predicar la palabra de Dios entonces. Ahora, Cristian, la gente dice, ¿por qué se aparta Cristian de Santiago si en su momento fueron hermanos que anduvieron juntos, procurando también sembrar el evangelio en diferentes espacios donde visitaron? ¿A qué se debió esa separación? ¿Por qué hoy por hoy pues no comparten la misma doctrina? Hubieron muchas cosas, y las cosas que más hubieron, que más me apartaron de él, fueron las palabras totalmente, sacarle la madre sola a alguien, número 1. Número 2, de decir que los tiene como un toro. Número 3, que dice que le arrastran hasta el suelo, y esa es pura mentira. Nadie le arrastra los testículos hasta el suelo, esa es pura mentira. Y que dice que el viril le arrastra a él tampoco, esa es pura mentira. Nunca he visto un viril que arrastre hasta el suelo. Es más, que otro punto, yo nunca he visto que una mujer orine grueso, como dice él, que la mujer orina bien grueso como una vaca. Eso no se encuentra en la palabra de Dios. Estas palabras son sacadas de él mismo. Él se agarra que la mujer anda enseñando el pan o anda enseñando el bache. Esto no se encuentra en la palabra de Dios. Podemos decir la mujer anda enseñando la vergüenza, muy diferente. Porque la palabra pan, sabemos que es el pan que comemos en la casa. O pan también es la palabra de Dios.
porque también es el pan del saber, es el pan espiritual, es un alimento espiritual. Entonces no podemos comparar el pan, que es la palabra de Dios, el pan que comemos en la casa, con la parte íntima de la mujer. ¿Por qué no le decimos la mujer anda dejando la parte íntima o la vergüenza, o andan desnudas, así, o andan peladas? Hasta ahí yo puedo hablar, pero ya la otra palabra no la podemos comparar así. ¿Por qué? Porque es una palabra que totalmente no se puede usar. La palabra dice que Jesús dice allá en el libro de... O sea, que sentís en algún momento como que contamina ese alimento, porque incluso el pan es considerado como parte de la última cena. Exactamente, porque Jesús, allá le preguntaron del pan de vida, y él dijo que el pan de vida era él. Entonces no podemos entonces estar comparando el pan que es el pan de vida, que es Cristo, con la parte íntima de la mujer. Con un órgano genital. Exactamente, con un órgano que es natural. Ahora, Cristian, vos dejás bien en claro que no le tenés ningún tipo de envidia a Santiago en este caso, porque la gente eso es lo como que trata eso es lo que tratan de creer a los que en este caso sienten de que lo que hablas viene siendo como un resentimiento. No tengo envidia ni resentimiento ni por el carro que anda, ni por nada. Al final, si Dios me quiere bendecir, Él sabe con qué me va a bendecir. Yo no le pido carro a mi Dios. Lo que le pido es llegar a la mansión celestial. Allá es en Dios quiero estar. Porque de qué me sirve a mí ganar todo este mundo y perder a mi Cristo, dice la palabra. O cómo ando yo, en pocas palabras, tengo que hacerme un examen, cómo ando yo también. Porque de qué me sirve andar en carro si no ando bien con Dios. Entonces tengo que también hacerme un examen, porque la palabra me dice que si yo quiero juzgar a otro, tengo que fijarme cómo ando yo también, para que yo también no voy a ser yo juzgado en el día del juicio, también dice la palabra. Por eso dice el libro de Mateo 7, 1 en adelante: no juzguéis para que no sea juzgado. Con la medida que medís, será medido. Entonces, en pocas palabras, tenemos que saber señalar a alguien, saber cómo está nuestra vida, para poder señalar a la otra persona, también dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios. Gracias por mirar Tocoa Colón 504. Suscríbanse, denle me gusta y comenten.